Capítulo 7. Los mosqueteros por dentro. Cuando D'Artagnan estuvo fuera del Louvre y hubo consultado a sus amigos sobre el empleo que debía hacer de su parte de las 40 pistolas, Athos le aconsejó que encargase una buena comida en la Pomme de Pin, Porthos que tomase un lacayo, y Aramis que se echase una amante conveniente. La comida se celebró aquel mismo día, y el lacayo sirvió la mesa. La comida había sido encargada por Athos y el lacayo proporcionado por Porthos. Era un picardo al que el glorioso mosquetero había contratado aquel mismo día y para esta ocasión en el puente de la Tournelle, mientras hacía círculos al escupir en el agua. Porthos había pretendido que tal ocupación era prueba de una organización reflexiva y contemplativa, y lo había llevado sin más recomendación. La gran cara de aquel gentilhombre, a cuya cuenta se creyó contratado, había seducido a Planchet, tal era el nombre del picardo. Hubo en él una ligera decepción cuando vio que el puesto estaba ya ocupado por un cofrade llamado Mosquetón y cuando Porthos le hubo manifestado que la situación de su casa, aunque grande, no soportaba 2 criados, y que tenía que entrar al servicio de D'Artagnan. Sin embargo, cuando asistió a la comida que daba su amo y le vio sacar para pagar un puñado de oro de su bolsillo, creyó labrada su fortuna y agradeció al cielo haber caído en posesión de semejante creso. Perseveró en esa opinión hasta después del festín, con cuyas obras reparó largas abstinencias. Pero al hacer aquella noche la cama de su amo, las quimeras de Planchet se desvanecieron. La cama era lo único del alojamiento, que se componía de una antecámara y de un dormitorio. Planchet se acostó en la antecámara sobre una colcha sacada del lecho de D'Artagnan, de la que D'Artagnan prescindió en adelante. Athos, por su parte, tenía un criado que había hecho ingresar a su servicio de una forma muy particular, y que se llamaba Grimaud. Era muy silencioso aquel digno señor. Hablamos de Athos, por supuesto. Desde hacía 5 o 6 años vivía en la más profunda intimidad con sus compañeros Athos y Aramis, los cuales recordaban haberle visto sonreír a menudo, pero jamás le habían oído reír. Sus palabras eran breves y expresivas, diciendo siempre lo que querían decir, nada más. Nada de adornos, nada de florituras, nada de arabescos. Su conversación era un hecho sin ningún episodio. Aunque Athos apenas tuviera 30 años y fuese de gran belleza de cuerpo y espíritu, nadie le conocía amantes. Jamás hablaba de mujeres. Solo que no impedía que se hablase de ellas delante de él, aunque fuera fácil ver que tal género de conversación, al que no se mezclaba más que con palabras amargas y observaciones misantrópicas, le era completamente desagradable. Su reserva, su hurañía y su mutismo hacían de él casi un viejo. Para no ir contra sus costumbres había habituado a Grimaud a obedecerle a un simple gesto o a un simple movimiento de labios. No le hablaba más que en las circunstancias supremas. A veces, Grimaud, que temía a su amo como al fuego, teniendo a la vez por su persona un gran apego y por su genio una gran veneración, creía haber entendido perfectamente lo que deseaba, se apresuraba para ejecutar la orden recibida y hacía precisamente lo contrario. Entonces Athos se encogía de hombros y sin encolerizarse vapuleaba a Grimaud. Esos días hablaba un poco. Porthos, como se habrá podido ver, tenía un carácter completamente opuesto al de Athos. No solo hablaba mucho, sino que hablaba a voz en grito. Poco le importaba por otro lado, hay que hacerle justicia, que se le escuchase o no. Hablaba por el placer de hablar y por el placer de oírse. Hablaba de todo salvo de ciencias, alegando a este respecto el odio inveterado que desde su infancia tenía, según decía, a los sabios. Tenía menos estilo que Athos, y el sentimiento de su inferioridad a este respecto a menudo le había hecho, desde el comienzo de su relación, injusto con ese gentilhombre, al que se había esforzado por superar con sus espléndidos trajes. Pero con una simple casaca de mosquetero y solo por su forma de echar atrás la cabeza y dar un paso, Athos ocupaba en el mismo instante el sitio que le era debido y relegaba al fastuoso Porthos a segunda fila. Porthos se consolaba llenando la antecámara del señor de Treville y los cuerpos de guardia del Louvre con el estruendo de sus aventuras galantes, de las que Athos no hablaba nunca. Y por el momento, tras haber pasado de la nobleza de ropa a la nobleza de espada, de la fontanera a la baronesa, no había para Porthos otra cosa que una princesa extranjera que le quería una enormidad. Un viejo proverbio dice,
A tal amo, tal criado. Pasemos, pues, del criado de Athos al criado de Porthos, de Grimaud a Mosquetón. Mosquetón era un normando a quien su amo había cambiado el pacífico nombre de Boniface por el infinitamente más sonoro y belicoso de Mosquetón. Había entrado al servicio de Porthos a condición de ser vestido y alojado solamente, pero de modo magnífico. No exigía más que 2 horas diarias para consagrarlas a una industria que debía bastarle a satisfacer sus demás necesidades. Porthos había aceptado el trato. La cosa iba de maravilla. Hacía cortar para Mosquetón jubones de sus vestidos viejos y de sus capas de repuesto, y gracias a un sastre muy inteligente que le ponía sus pingajos como nuevos dándoles la vuelta, y de cuya mujer se sospechaba que quería hacer descender a Porthos de sus costumbres aristocráticas, Mosquetón hacía muy buena figura detrás de su amo. En cuanto a Aramis, cuyo carácter creemos haber expuesto suficientemente, carácter que, por lo demás, como el de sus compañeros, podremos seguir en su desarrollo, su lacayo se llamaba Bazin. Debido a la esperanza que su amo tenía de recibir un día las órdenes, iba vestido siempre de negro, como debe estarlo el servidor de un eclesiástico. Era un hombre del Berry, de 35 a 40 años, dulce, apacible, regordete, que ocupaba los ocios que su amo le dejaba leyendo obras pías, haciendo si acaso para 2 una cena de pocos platos pero excelente. Por lo demás, era mudo, ciego, sordo y de una fidelidad a toda prueba. Ahora que conocemos, aunque no sea más que superficialmente, a amo y criados, pasemos a las viviendas ocupadas por cada uno de ellos. Athos vivía en la calle Ferou, a 2 pasos del Luxemburgo. Su alojamiento se componía de 2 pequeñas habitaciones, muy decentemente amuebladas, en una casa adornada, cuya hospedera, un joven y realmente todavía bella, le ponía inútilmente ojos de cordera. Algunos retazos de un gran esplendor pasado se manifestaba aquí y allá en las paredes de este modesto alojamiento. Era, por ejemplo, una espada, ricamente damasquinada, que remontaba por la forma a los tiempos de Francisco I y cuya empuñadura solamente, incrustada de piedras preciosas, podía valer 200 pistolas y que sin embargo, en sus momentos de mayor penuria, Athos no había consentido nunca en empeñar ni en vender. Aquella espada había sido durante mucho tiempo la ambición de Porthos. Porthos habría dado 10 años de su vida por poseer aquella espada. Cierto día que tenía una cita con una duquesa, trató incluso de pedirla en préstamo a Athos. Athos, sin decir nada, vació sus bolsillos, amontonó todas sus joyas, bolsas, cordones y cadenas de oro, y ofreció todo a Porthos. Pero en cuanto a la espada, le dijo, estaba empotrada en su sitio y solo debía dejarlo cuando su amo abandonara su alojamiento. Además de su espada, había también un retrato que representaba a un señor de los tiempos de Enrique III, vestido con la mayor elegancia, y que llevaba la encomienda del Santo Espíritu, y este retrato tenía con Athos ciertos parecidos de líneas, ciertas similitudes de familia que indicaban que aquel gran señor, caballero de órdenes del rey, era su antepasado. Finalmente, un cofre de magnífica orfebrería, con las mismas armas que la espada y el retrato, hacía un juego de chimenea que se daba de patadas espantosamente con el resto de los adornos. Athos llevaba siempre consigo la llave de aquel cofre. Pero cierto día lo había abierto delante de Porthos, y Porthos había podido asegurarse de que el cofre no contenía más que cartas y papeles. Cartas de amor y papeles de familia sin duda. Porthos vivía en un piso muy amplio y de apariencia suntuosa, en la calle del Jeux Colombier. Cada vez que pasaba con un amigo por delante de sus ventanas, en una de las cuales Mosquetón estaba siempre vestido con gran librea, Porthos alzaba la cabeza y la mano y decía, «He ahí mi mansión». Pero jamás se le encontraba en casa, jamás invitaba a nadie a subir, y nadie podía hacerse una idea de lo que aquella suntuosa apariencia encerraba de riquezas reales. En cuanto a Aramis, habitaba un pequeño piso compuesto por un gabinete, un comedor y un dormitorio que, situado como el resto del alojamiento en la planta baja, daba a un pequeño jardín lozano, verde, umbroso e impenetrable a los ojos del vecindario. En cuanto a D'Artagnan, ya sabemos cómo se había alojado y ya hemos trabado conocimientos con su lacayo, Maese Planchet. D'Artagnan, que era muy curioso por naturaleza,
como lo son por lo demás las personas que tienen el genio de la intriga, hizo cuantos esfuerzos pudo por saber lo que eran realmente Athos, Porthos y Aramis. Porque bajo esos nombres de guerra, cada uno de los jóvenes ocultaba sus nombres de gentilhombre, Athos sobre todo, que olía a gran señor a la legua. Se dirigió, pues, a Porthos para informarse sobre Athos y a Aramis para conocer a Porthos. Por desgracia, el propio Porthos no sabía de la vida de su silencioso camarada más de lo que había dejado traslucir. Se decía que había tenido grandes fracasos en sus aventuras amorosas, y que una horrible traición había envenenado para siempre la vida de aquel hombre galante. ¿Cuál era esa traición? Todos lo ignoraban. En cuanto a Porthos, a excepción de su verdadero nombre, que solo el señor de Treville sabía, así como el de sus dos camaradas, su vida era fácil de conocer. Vanidoso e indiscreto, se veía a su través como a través de un cristal. Lo único que hubiera podido despistar al investigador habría sido creerse todo lo bueno que él mismo decía de sí. En cuanto a Aramis, pese a su aire de no tener ningún secreto, era, muchacho todo atobado en misterios, que respondía poco a las preguntas que se le hacían sobre los otros, y eludía aquellas que se le hacían sobre él. Un día, D'Artagnan, después de haberle interrogado largo tiempo sobre Porthos y haberse enterado del rumor que corría sobre las aventuras galantes del mosquetero con una princesa, quiso saber a qué atenerse sobre las aventuras de su interlocutor. «Y vos, querido compañero», le dijo, «vos que habláis de las baronesas, de las condesas y de las princesas de los demás». «Perdón», interrumpió Aramis, «he hablado porque el propio Porthos habla de ellas, porque ha gritado todas esas hermosas cosas delante de mí. Pero, mi querido señor D'Artagnan, creed que, si las hubiera recibido de otra fuente, o si me hubieran sido confiadas, no habría habido confesor más discreto que yo». «No lo dudo», prosiguió D'Artagnan. «Pero, en fin, me parece que vos mismo tenéis bastante familiaridad con los escudos de armas. Testigo, cierto pañuelo bordado al que debo el honor de vuestro conocimiento». Aramis aquella vez no se enfadó, sino que adoptó su aire más modesto y respondió afectuosamente: «Querido, no olvidéis que quiero ser de iglesia y que huyo de todas las ocasiones mundanas. Aquel pañuelo que visteis en modo alguno me había sido confiado. Había sido olvidado en mi casa por uno de mis amigos. Tuve que recogerlo para no comprometerlos, a él y a la dama a la que ama. En cuanto a mí, no tengo ni quiero tener amantes, siguiendo en esto el ejemplo muy juicioso de Athos, que no las tiene más que yo. Pero, ¿qué diablos? No sois abad, dado que sois mosquetero. Mosquetero por ínterin, querido, como dice el cardenal, mosquetero contra mi gusto, pero hombre de iglesia en el corazón, creedme. Athos y Porthos me metieron ahí para entretenerme. Tuve, en el momento de ser ordenado, una pequeña dificultad pero esto apenas os interesa, y os robo un tiempo precioso». «Nada de eso, me interesa mucho», exclamó D'Artagnan, «y por ahora no tengo absolutamente nada que hacer». «Sí, pero yo tengo que rezar mi breviario», respondió Aramis, «después de componer algunos versos que me ha pedido la señora d'Aiguillon. Luego debo pasar por la calle Saint-Honoré, para comprar carmín para la señora de Chevreuse. Como veis, querido amigo, si nada os apremia, yo estoy muy apremiado». Y Aramis tendió afectuosamente la mano a su joven compañero, y se despidió de él. Por más esfuerzos que hizo, D'Artagnan no pudo saber más sobre sus tres nuevos amigos. Tomó, pues, la decisión de creer para el presente todo cuanto se decía de su pasado, esperando revelaciones más serias y más amplias del porvenir. Mientras tanto, consideró a Athos como a un Aquiles, a Porthos como a un Ajax, y a Aramis como a un José. Por lo demás, la vida de los cuatro jóvenes era alegre. Athos jugaba, y siempre con mala fortuna. Sin embargo, jamás pedía prestado un céntimo a sus amigos, aunque su bolsa estuviera sin cesar a su servicio. Y cuando había apostado sobre su palabra, siempre hacía despertar a su acreedor a las 6 de la mañana para pagarle su deuda de la víspera. Porthos tenía rachas. Esos días, si ganaba, se le veía insolente y espléndido. Si perdía, desaparecía por completo durante algunos días, al cabo de los cuales reaparecía con el rostro descolorido y mal gesto, pero con dinero en sus bolsillos. En cuanto a Aramis, no jugaba jamás.
Pero era el peor mosquetero y el invitado más desagradable que se pudiese ver. Tenía siempre que trabajar. A veces, en medio de una comida, cuando todos con la incitación del vino y el calor de la conversación, creían que había aún para 2 o 3 horas de permanencia en la mesa, Aramis miraba a su reloj, se levantaba con una graciosa sonrisa y se despedía de la compañía para ir, decía él, a consultar a un casuista con el que tenía cita. Otras veces regresaba a su alojamiento para escribir una tesis y rogaba a sus amigos no distraerle. Entonces Athos sonreía con aquella encantadora sonrisa melancólica que también sentaba a su noble figura, y Porthos bebía jurando que Aramis no sería nunca más que un cura de aldea. Planchet, el criado de D'Artagnan, soportó noblemente la buena fortuna. Recibía 30 sous diarios, y durante un mes venía al alojamiento alegre como un pinzón y afable con su amo. Cuando el viento de la adversidad comenzó a soplar sobre la pareja de la calle des Fossoyeurs, es decir, cuando las 40 pistolas del rey Luis XIII fueron comidas o casi, comenzó con quejas que Athos encontró nauseabundas, Porthos indecentes y Aramis ridículas. Athos aconsejó, pues, a D'Artagnan despedir al bribón. Porthos quería que antes lo apaleara, y Aramis pretendió que un amo no debía oír más que los cumplidos que se hacen de él. «Es muy fácil para vos decir eso», dijo D'Artagnan. «A vos, Athos, que vivís mudo con Grimaud, que le prohibís hablar y que, por tanto, no tenéis nunca malas palabras con él. A vos, Porthos, que lleváis un tren magnífico y que sois un dios para vuestro criado mosquetón, y a vos finalmente, Aramis, que siempre distraído por vuestros estudios teológicos, inspiráis un profundo respeto a vuestro servidor Bazin, hombre dulce y religioso. Pero yo, que no tengo ni consistencia ni recursos, yo, que no soy mosquetero ni siquiera guardia, yo, ¿qué haré yo para inspirar cariño, temor o respeto a Planchet? La cosa es grave, respondieron los 3 amigos. Es un asunto interno. Con los criados ocurre como con las mujeres, hay que ponerlos enseguida en el sitio que uno desea que permanezcan. Reflexionad, pues. D'Artagnan reflexionó y se decidió por vapulear a Planchet provisionalmente, cosa que fue ejecutada con la conciencia que D'Artagnan ponía en todo. Luego, después de haberlo vapuleado bien, le prohibió abandonar su servicio sin su permiso. Porque, añadió, el porvenir no me puede fallar. Espero inevitablemente tiempos mejores. Tu fortuna está, pues, hecha si te quedas a mi lado, y yo soy demasiado buen amo para privarte de tu fortuna concediéndote el despido que me pides. Esta manera de actuar infundió en los mosqueteros mucho respeto hacia la política de D'Artagnan. Planchet quedó igualmente admirado y no habló más de irse. La vida de los 4 jóvenes se había hecho común. D'Artagnan, que no tenía ningún hábito, puesto que llegaba de su provincia y caía en medio de un mundo totalmente nuevo para él, tomó por eso los hábitos de sus amigos. Se levantaban hacia las 8 en invierno, hacia las 6 en verano, y se iban a recibir órdenes y a ver cómo iban los asuntos del señor de Treville. D'Artagnan, aunque no fuese mosquetero, hacía el servicio con una puntualidad conmovedora. Estaba siempre de guardia, porque siempre hacía compañía a aquel de sus 3 amigos que montaba la suya. Se le conocía en el palacio de los mosqueteros y todos le tenían por un buen camarada. El señor de Treville, que le había apreciado a la primera ojeada y que le tenía verdadero afecto, no cesaba de recomendarlo al rey. Por su parte, los 3 mosqueteros querían mucho a su joven camarada. La amistad que unía a aquellos 4 hombres, y la necesidad de verse 3 o 4 veces por día, bien para un duelo, bien para asuntos, bien por placer, les hacían correr sin cesar a unos tras otros como sombras. Y se encontraba siempre a los inseparables buscándose del Luxemburgo a la Plaza Saint-Sulpice, o de la calle del Jeux Colombier al Luxemburgo. Mientras tanto, las promesas del señor de Treville seguían su curso. Un buen día, el rey ordenó al señor caballero de Césars tomar a D'Artagnan como cadete en su compañía de guardias. D'Artagnan endosó suspirando aquel uniforme que hubiera querido trocar, al precio de 10 años de su existencia, por la casaca de mosquetero. Pero el señor de Treville prometió aquel favor tras un noviciado de 2 años,
noviciado que podía ser abreviado por otra parte si se le presentaba a D'Artagnan ocasión de hacer algún servicio al rey o de acometer alguna acción brillante. D'Artagnan se retiró con esta promesa y desde el día siguiente comenzó su servicio. Entonces fue cuando les llegó a Athos, Porthos y Aramis el turno de montar guardia con D'Artagnan cuando estaba de guardia. La compañía del señor caballero de César tomó así 4 hombres en lugar de 1 el día en que tomó a D'Artagnan.